Las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Jack el Destripador es un alias que aún a día de hoy es capaz de golpear nuestra sugestiva mente, con una mezcla de horror y fascinación. Probablemente gran parte de esta mezcla de sentimientos venga motivada por el hecho de que jamás llegó a conocerse su identidad. Y ya se sabe que lo desconocido, por el hecho de huir de aquello que nos resulta racional, o quizás porque priva a nuestro entendimiento de puntos de apoyo, siempre cala en nuestras entrañas con más fuerza. Hoy no teorizaremos aquí acerca de la supuesta identidad del carnicero de Whitechapel. Si bien hay diversas teorías al respecto, más o menos plausibles, este artículo en concreto no va a centrarse en ellas. Todo lo que necesitamos saber para entrar en contexto es que se le ha descrito a menudo como un asesino inteligente, eficaz, astuto, frío y obsesionado con la propia idea del asesinato. Los ataques que se le atribuyeron involucraron a mujeres prostitutas de baja extracción social y tenían un modus operandi característico, basado en la estrangulación, degollamiento, mutilación abdominal y evisceración. Esto último llevó a la creencia de que probablemente el asesino tenía altos conocimientos anatómicos o quirúrgicos. Carnicero, cirujano, hombre rico u hombre pobre. Lo cierto es que poco de eso importa. Los hay que en un alarde fantasioso y amparados por la fascinación hacia lo desconocido, le han catalogado como fantasma o demonio. En otro momento y en otro contexto, Nietzsche escribió que no existe bestia exenta de crueldad. Probablemente podría catalogarse así a Jack el Destripador. Al margen de su obvia naturaleza humana, resultó ser una bestia despiadada, o al menos así es como debieron verle sus víctimas durante los instantes de su agonía. El texto que viene a continuación no pretende ser más que un recordatorio de dichas víctimas. Si bien el asesino de Whitechapel se le atribuye el asesinato de un número indeterminado de mujeres, queda claro en base a su modus operandi y al perfil criminal establecido por Thomas Bond a finales de 1888, que fueron finalmente 5 mujeres las víctimas que pueden atribuírsele con plena seguridad. El perfil del médico policial Bond reza así. No dudo que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En los primeros 4 las gargantas parecieran haber sido cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, es imposible señalar en qué dirección se hizo la cortada, aunque se hallaron rastros de sangre arterial sobre la pared en forma de salpicaduras muy cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Todas las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban recostadas y en todos los casos la garganta fue cortada en primer lugar. El asesino en su apariencia externa es muy probable que sea de aspecto inofensivo, un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo porque si no la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes. Estos 5 asesinatos comprendidos entre agosto y noviembre de 1888 serían conocidos desde entonces como las 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. Mary Ann Nichols. Mary Ann Polly Nichols fue una prostituta de los suburbios londinenses. Nacida Walker, adoptó el apellido de Nichols al desposarse con un maquinista de imprenta en 1864. Tras 5 hijos y multitud de problemas conyugales, entre los que descollaban un posible caso de adulterio por parte del marido y hábitos alcohólicos por parte de la propia Mary Ann. Su matrimonio fracasó alrededor de 1880 y Polly empezó a ganarse la vida mediante el ejercicio de la prostitución. Alrededor de las 23 horas del 30 de agosto de 1888, Polly fue vista andando por Whitechapel Road. Después de haber estado en un pub de la zona, regresó a la pensión del número 18 de la calle Thrall, donde solía arrendar una habitación junto a Emily Nellie Holland. El trágico destino que aguardaba a Polly esa noche comenzó a fraguarse en ese momento, pues faltándole los 4 peniques necesarios para pagarse la noche en la habitación, la meretriz declaró que no le costaría demasiado trabajo ganárselos en la calle con la ayuda del nuevo sombrero que había adquirido. Polly fue vista
con vida por última vez a las 2:30 horas precisamente por Nellie Holland, en la esquina de la calle Osborne con Whitechapel Road. Según declaró la propia Holland, en ese momento Nichols estaba claramente bajo los efectos del alcohol y clamaba efusivamente que iba a sacar el suficiente dinero como para pagarse la cama 3 veces. Alrededor de las 3:40 fue descubierta tendida en un callejón con signos de violencia y con la falda levantada. Los testigos pusieron sobre aviso a la policía. Los agentes policiales al cargo interpelaron a otros policías que patrullaban las calles contiguas, así como a algunos residentes del lugar, y todas las declaraciones concordaron en que nadie había visto o escuchado nada sospechoso antes del descubrimiento del cuerpo. El doctor Henry Llewellyn arribó a las 4 a la escena del crimen y certificó que la víctima llevaba muerta alrededor de 30 minutos. Verificó que la garganta de Polly había sido seccionada con 2 profundos cortes, asestados de izquierda a derecha, causando rotura de grandes vasos y siendo a la postre esta la causa de la muerte. El abdomen de la víctima había sido mutilado con una profunda herida. Además de esta, presentaba otros cortes de menor profundidad, también en la zona abdominal, así como 3 o 4 cortes en el costado derecho. Todas las heridas habían sido asestadas con un cuchillo largo de entre 15 y 20 centímetros con extrema violencia y presentaban una trayectoria descendente. Llewellyn se sorprendió en primera instancia por la escasa cantidad de sangre en la escena del crimen, más o menos la suficiente para llenar 2 vasos de vino o a lo sumo media pinta, dada la brutalidad de la escena. Ello le hizo plantearse la posibilidad de que la víctima hubiese sido asesinada en otro lugar y transportada posteriormente al lugar del descubrimiento. Luego verificó que una gran cantidad de sangre había rezumado sobre el pelo y las ropas de la víctima, lo cual le hizo concluir que probablemente la mujer hubiese sido asesinada en ese mismo lugar mediante una primera y rápida incisión en el cuello que le habría causado la muerte de forma prácticamente instantánea. Las mutilaciones abdominales, que habían sido hechas en el lapso de 5 minutos y que habrían provocado una masiva hemorragia, serían por tanto post-mortem. Dicha suposición quedó constatada con el levantamiento del cadáver, pues debajo del cuerpo fue hallada una cantidad masiva de sangre medio coagulada. Annie Chapman. Annie Chapman ejercía la prostitución de manera ocasional en el distrito de Whitechapel. Nacida Eliza Ann Smith, tomó el apellido de su marido tras contraer matrimonio en 1869. La vida no trató bien a la pareja, pues el último de sus 3 hijos nació incapacitado y apenas un año más tarde su hija primogénita falleció de meningitis a la edad de 12 años. Después de esto, tanto Annie como su marido sucumbieron a la bebida y ello acabó siendo el detonante para el fin de su matrimonio en 1884. Annie se trasladó a Whitechapel alrededor de 1886. Comenzó a ganarse la vida alternando tareas domésticas, venta de flores y eventualmente prostitución. Según fuentes, en la madrugada del 8 de septiembre de 1888, Chapman se halló sin el dinero necesario para poder pagarse la noche en su alojamiento y se vio impelida a ganárselo en las calles. Fue vista con vida por última vez a las 5:30 horas. Una testigo declaró haberla visto frente al número 29 de la calle Hanbury, hablando con un hombre de alrededor de 40 años, estatura media y aspecto entre harapiento y galante, el cual vestía abrigo y sombrero negros. Otro testigo en el número 27 de la misma calle declaró que esa misma hora oyó voces en la calle, seguidas de un posterior golpe, como si alguien hubiera arrojado algo contra la valla de madera de la casa. El cuerpo de Chapman fue descubierto a las 6 horas del 8 de septiembre. El doctor George Baxter Phillips, médico policial al cargo de la investigación, declaró que la garganta de la víctima había sido seccionada de izquierda a derecha, de modo tan profundo que prácticamente había derivado en una decapitación. El abdomen de la mujer había sido brutalmente rajado y la habían eviscerado.
Parte de los intestinos descansaban sobre los hombros de la víctima, especialmente sobre el izquierdo. La cara de Chapman estaba amoratada y tenía la lengua hinchada, lo cual sugería que había sido asfixiada antes de serle asestado el corte en el cuello, el cual sería la causa de su muerte. No se observaron rastros de sangre en las inmediaciones de la escena, la cual cosa fue concluyente para determinar que la víctima había sido asesinada en el mismo lugar del hallazgo. En la posterior autopsia se descubrió que el útero de Chapman había sido extraído con un único y limpio corte, cosa que hizo sostener al Dr. Phillips la teoría de que el asesino tenía grandes conocimientos anatómicos. Se constató asimismo que la víctima padecía una grave enfermedad pulmonar que hubiese derivado en la muerte en el plazo de unos meses. Todas las heridas que presentaba Annie Chapman habían sido causadas por un cuchillo largo o bayoneta de entre 15 y 20 centímetros. El carnicero de Whitechapel asestaba un nuevo golpe. La noche del doble acontecimiento. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Elizabeth Stride. Elizabeth Gustafsdotter fue la hija de unos granjeros de la parroquia de Torslanda, cerca de Göteborg, en Suecia. En 1866 se trasladó a Londres, probablemente para trabajar en el servicio doméstico. Adoptó de su marido el apellido de Stride tras casarse en 1869. Tras fracasar definitivamente su matrimonio, alrededor de 1881, terminó residiendo en un albergue comunitario en el distrito de Whitechapel. Al igual que el resto de víctimas, Stride se mantenía compaginando diversos trabajos domésticos con el ejercicio de la prostitución. En las calles era apodada Longleat, probablemente por su altura o por sus características facciones alargadas. La noche antes de su muerte, hacia las 23 horas del 29 de septiembre de 1888, Stride fue vista en los alrededores de la calle Werner hablando con distintos hombres que eran presumiblemente potenciales clientes. Su cuerpo fue hallado a la 1 de la madrugada del 30 de septiembre por el conductor de un calesín de ponis. Este declaró que en el momento del hallazgo Liz seguía todavía sangrando por una herida en el cuello, lo cual denotaba que había sido asesinada escasos momentos antes del descubrimiento. En esta ocasión, más allá de la profunda herida del cuello, no había otros signos de violencia ni mutilación abdominal, lo cual sugería que debido a lo relativamente temprano de la hora o a la concurrencia del lugar, el asesino se había visto sorprendido y obligado a huir con rapidez de la escena. Sobre las causas de la muerte de Stride, el Dr. Phillips, de nuevo al cargo de la investigación, declaró lo siguiente: hallé una limpia incisión en el cuello de unas 6 pulgadas, 15 centímetros de longitud. Comenzaba en línea recta y se extendía 2,5 pulgadas a lo largo del ángulo de la mandíbula. A partir de ese punto, la herida se tornaba cada vez más profunda, seccionando el músculo y dividiendo la garganta. El corte era muy limpio y de trayectoria ligeramente descendente y transversal. La incisión en los tejidos del lado derecho del cuello tenía carácter más superficial, y los vasos profundos de ese lado se hallaron ilesos. Por ello es evidente que la hemorragia fue causada por una rotura parcial de la arteria carótida izquierda. Phillips también declaró que si bien el modus operandi concordaba con las otras víctimas, esta vez el arma utilizada no había sido un cuchillo largo, sino con casi toda probabilidad una navaja de resorte. Catherine Eddowes. Catherine Eddowes fue la segunda mujer asesinada durante la madrugada del 30 de septiembre de 1888, en lo que se conocería como la noche del doble acontecimiento. Nacida en Wolverhampton, en el seno de una familia humilde y numerosa, y acuciada al cabo de los años por la falta de empleo, Eddowes acabó casándose en Birmingham con el exsoldado Thomas Conway, con quien se trasladaría a vivir a Londres. Después de 3 hijos y acuciantes problemas con el consumo de alcohol, la familia finalmente se rompió en 1880, e igual que las otras víctimas, Catherine se vio inmersa en la práctica de la prostitución ocasional con el fin de sufragarse el sustento y el alojamiento en una miserable pensión comunitaria de Whitechapel. A las 20:30 horas del 29 de septiembre,
Eddowes pudo escapar a la tragedia que le esperaba horas más tarde, pues fue detenida y puesta bajo arresto por la policía por hallarse tendida en plena calle Aldgate, en un evidente estado de embriaguez. Sin embargo, a la 1 hora de la madrugada del 30 de septiembre, la mujer se hallaba lo suficientemente sobria como para abandonar las dependencias policiales. Se marchó identificándose como Mary Ann Kelly del número 6 de la calle Fashion, siendo esta la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo mutilado fue hallado a la 1:45 de la madrugada del 30 de septiembre en la esquina suroeste de la Plaza Mitre. El agente policial Edward Watkins, de patrulla en la zona, declaró haber entrado en la plaza a la 1:30 sin advertir nada inusual. Con ello se concluyó que la muerte y mutilación de Kate Eddowes se produjo entre la 1:35 y la 1:45. Al respecto de la escena del crimen, el médico policial al cargo, Dr. Frederick Gordon Brown, declaró lo siguiente: el cuerpo se hallaba tendido boca arriba, con la cabeza girada hacia el hombro izquierdo, los brazos tendidos a los lados del cuerpo, caídos en esa posición en el momento de la muerte, ambas palmas hacia arriba, con los dedos ligeramente doblados. Las prendas de la víctima estaban remangadas, dejando muslos y abdomen al descubierto. La cara se hallaba gravemente desfigurada y presentaba la garganta seccionada. El abdomen había sido rajado y los intestinos extraídos en su mayor parte. Estos estaban colocados sobre el hombro derecho de la víctima, que aparecía untado con algo de materia fecal. Una porción de intestino fue apartada del tronco y situada entre este y el brazo izquierdo, probablemente con fines decorativos. El lóbulo y pabellón de la oreja derecha aparecían cortados de forma oblicua. Había gran cantidad de sangre en el pavimento procedente de la parte izquierda del cuello. El cuerpo seguía caliente en el momento del examen, lo cual sugería que la muerte se había producido a lo largo de la última media hora. En el análisis post-mortem posterior se indicó: la causa de la muerte fue una hemorragia por desgarramiento de la arteria carótida izquierda. La muerte fue inmediata y todas las mutilaciones fueron realizadas después de que ésta se hubiese producido. El revestimiento peritonal fue cortado transversalmente desde el lado izquierdo y el riñón de ese lado fue cuidadosamente retirado y sustraído de la escena del crimen por el agresor. Se requiere una cantidad considerable de conocimiento anatómico tanto para extraer el riñón de ese modo como para conocer dónde está ubicado. Tal conocimiento podría denotar que el asesino es alguien acostumbrado a trabajar sobre animales. El proceso llevó al menos 5 minutos. Creo que fue el acto de una sola persona. Por primera vez, el destripador de los suburbios londinenses mataba 2 veces durante la misma noche. La psicosis se extendió por la ciudad, desconocedora de que tal hecho ya no volvería a repetirse. Eso sí, el fantasma de Whitechapel aún tenía que horrorizar a la opinión pública con una última víctima antes de esfumarse para siempre y convertirse en una macabra leyenda. Mary Jane Kelly. Poco se sabe de la vida de la última de las 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. Tenía en común con las 4 víctimas anteriores el hecho de dedicarse a la prostitución. Se conoce asimismo que en el momento de su muerte Kelly vivía en la pobreza, pero su vida anterior a Whitechapel e incluso su lugar de nacimiento son inciertos. Según el testimonio de un hombre que residió con ella en Londres durante un breve lapso de tiempo, la misma Mary Jane afirmaba proceder de Limerick, en Irlanda, así que suele establecerse este como el lugar más probable de su nacimiento. En cualquier caso, se puede afirmar que la mujer era bien conocida en las calles de Londres. En 1888 contaba con alrededor de 25 años y las crónicas de la época la describen como una chica alta, atractiva y exuberante. Se la conocía con los apodos de Fair Emma, Ginger y Black Mary. Solía residir
en casas de albergue y pensiones comunitarias. Los que la conocían solían describirla como una persona triste y de temperamento tranquilo. Se decía que tenía problemas con el consumo de alcohol y que cuando se hallaba en estado de embriaguez solía tornarse violenta y ruidosa, y acostumbraba a cantar a voz en grito canciones irlandesas. George Hutchinson, un obrero que conocía a Kelly personalmente, declaró haber hablado con ella sobre las 2 horas de la madrugada del 9 de noviembre de 1888. El hombre indicó que Mary Jane le pidió un préstamo de 6 peniques, petición que este último no pudo satisfacer. Hutchinson indicó que después de esto vio a la chica entrando en su habitación acompañada de un hombre de apariencia judía, ataviado con ropas oscuras. También declaró que Kelly parecía conocer al hombre en cuestión. Esa fue la última vez que la infortunada mujer fue vista con vida. En la mañana del 9 de noviembre, el casero de Mary Jane envió a su asistente a la habitación de esta para cobrar los pagos del alquiler atrasados. Kelly iba 6 semanas atrasadas en sus pagos y debía una cantidad de 29 chelines. A las 10:45 horas, el asistente Thomas Bowyer golpeó la puerta de la habitación de la chica. Tras no recibir respuesta, accedió a la pieza a través del roto de una ventana. Desde allí descorrió la opaca cortina y lo que descubrió le heló la sangre. El cadáver de Kelly yacía sobre la cama horriblemente mutilado. Los doctores Thomas Bond y George Baxter Phillips, a cargo de la investigación, fecharon la muerte unas 12 horas antes del exhaustivo examen al que sometieron al cadáver, probablemente entre las 2 y las 8 horas de la madrugada del 9 de noviembre. Phillips sugirió que las extensas mutilaciones que había sufrido la víctima habían sido propinadas durante un plazo de al menos 2 horas. Las notas médicas de Bond al respecto del caso rezaban así: el cuerpo se halló desnudo, yaciendo en el centro de la cama, con los hombros rectos pero con el eje del cuerpo inclinado hacia la izquierda de ésta. La cabeza estaba apoyada sobre la mejilla izquierda. El brazo izquierdo aparecía con el antebrazo flexionado en ángulo recto y estaba recostado sobre el abdomen. El brazo derecho descansaba sobre el colchón. Las piernas de la víctima estaban ampliamente separadas, con el muslo izquierdo en ángulo recto con el tronco y el derecho formando un ángulo obtuso con el pubis. La totalidad de la superficie del abdomen y de los muslos había sido retirada, y la cavidad abdominal aparecía totalmente eviscerada. Los senos habían sido cortados, los brazos mutilados por varias heridas irregulares, y el rostro cortado y desfigurado hasta el punto de hacer irreconocibles las facciones de la víctima. Los tejidos del cuello habían sido cortados en su totalidad hasta el hueso, desembocando prácticamente en una decapitación. Las vísceras fueron halladas en diversas partes, a saber, útero, riñones y un pecho debajo de la cabeza de la víctima. El otro pecho fue situado junto al pie derecho. El hígado estaba situado entre ambos pies. Los intestinos apilados en el lado derecho del cuerpo y el brazo en el costado izquierdo de éste. Las solapas de carne retiradas del abdomen y los muslos fueron encontradas sobre una mesa. La ropa del lado derecho de la cama se hallaba saturada de sangre, habiendo asimismo un charco en el suelo que ocupaba unos 2 metros cuadrados. Al abrir el tórax se encontró que la parte inferior del pulmón derecho estaba arrancada, el pulmón izquierdo permanecía intacto. El pericardio había sido abierto y el corazón había sido extraído y sustraído de la escena del crimen. El doctor Phillips concluyó que la víctima había muerto a raíz del corte en la garganta, y el doctor Bond determinó que el arma usada en el crimen había sido un cuchillo de unos 15 centímetros de longitud. El modus operandi y el arma homicida relacionaban la espantosa muerte de Mary Jane Kelly con las 4 prostitutas anteriores. Kelly fue la última de las 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. Tras ella no hubo asesinatos con un modo de proceder lo suficientemente parecido como para poder relacionarlos con los de estas 5 mujeres.
Con el tiempo se aceptó la idea de que el responsable de aquellos horribles crímenes hubiese fallecido, mudado a otra ciudad e incluso hubo especulaciones acerca de que se había trasladado a los Estados Unidos de América. Sea como fuere, al día de hoy su identidad sigue siendo un misterio, lo cual ha sumido al asesino en un aura de leyenda. La explicación acerca del motivo que le impulsaba a cometer tan atroces agresiones sigue asimismo sin una respuesta canónica. Sirva como coda a este artículo el perfil del asesino que el Dr. Thomas Bond estableció en octubre de 1888. El asesino debe poseer hábitos de hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica. El carácter de las mutilaciones es un posible indicador de hipersexualidad. Considero que el impulso homicida puede haberse desarrollado a partir de un sentimiento de venganza o de una condición mental melancólica. Incluso la manía religiosa pudo haber sido la enfermedad original. De todos modos, no creo que alguna de estas hipótesis sea enteramente la correcta. A pesar de no hallarse evidencias de actividad sexual de ningún tipo con ninguna de las víctimas, varios psicólogos actuales sostienen que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas indican que el autor de los crímenes obtenía placer sexual con los ataques.